Buenas compañeros del metal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Nice Galicia. Aquí me tenéis otra vez. En el vídeo de hoy os traigo de cómo encavar un cuchillo. Cómo encavar un cuchillo gracias a Brisa. Sabéis que Brisa ha vuelto a colaborar con nosotros. Brisa es una empresa cuchillera finlandesa, que os voy a dejar la página en la descripción del vídeo y un primer comentario destacado si queréis, estáis interesados. Es una empresa de cuchillería que te da un abanico enorme para que tú te hagas tus propios cuchillos, desde gente que no tiene experiencia ninguna, que va a ser el caso que os voy a enseñar para realizar un cuchillo, para customizar un cuchillo, que es muy sencillito, es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy, hasta cuchillos donde tenemos que hacer el cabo de una manera más complicada, que será el vídeo siguiente que vamos a ver, e incluso hasta hacer un cuchillo desde cero, comprar láminas o chapas de acero, o láminas de acero, tiene una variedad de aceros bastante importante, y todo tipo de materiales, la madera en bruto, micarta o lo que vosotros queráis. Es una empresa que yo, si os gusta lo que es la cuchillería, yo me pasaría y miraría y probaría a hacer un cuchillo. Pues bueno, ahora lo que vamos a hacer en este vídeo es encavar un cuchillo que ya está hecho. Es este que estáis viendo aquí, que es el camper. Como veis, ya lo tengo encavado. Vamos a ver el procedimiento, lo vamos a ver ahora. Ya lo veis, es el camper que acabado con su funda y todo cuesta 100 y pico de euros. Es el acero SLN 690Co. Y si lo compráis sin encavar, pues es mucho más barato. Y la verdad es que en este caso las cachas vienen preformadas. Lo único que tenéis que usar es una lima, un epoxi, dos sargentos y unas lijas. Y el resultado es este que estáis viendo aquí. Ahora vamos a ver el proceso y ya os sigo contando más. Bueno, chavales, aquí me tenéis. Esto es lo que vamos a usar para montar el cuchillo. Aquí tenéis epoxi que nos ha suministrado la casa Brisa, que venía en el kit. Como veis, seca en 30 minutos más o menos. Tenemos un margen de 30 minutos. Tenemos las dos cachas preformadas, ya lo veis, con los liners, los agujeros ya hechos. Y tenemos los tornillos pasadores que vamos a limar. Y aquí tenemos la hoja del camper. Como veis, 4 cosillas muy sencillas. Y lo siguiente que vamos a hacer es proteger la hoja para no rayarla y para no cortarnos nosotros. Voy a usar el mismo cartón en el que venía el cuchillo y ahora mismo pues lo único que tenemos que hacer es ponernos a ello. Bueno, ya veis, le he puesto cinta al cartón para que no se me vaya. Y ahora lo que nos vamos a poner a hacer, vamos a lijar un poquito lo que es la espiga para que el pegamento agarre bien y quitar posibles restos de suciedad y de grasa. Lijarlo bien, sin problema, porque no lo vais a estropear. Ahora lo que vamos a hacer es lijar los liners, como veis, como estamos haciendo ahora, también por el mismo motivo, para que el epoxi agarre mejor y poder quitar posibles restos de suciedad o lo que haya. El epoxi agarra muchísimo mejor si tiene una superficie rugosa en la que agarrar. Si el liner está muy liso, muy pulidito, pues ya no agarra tanto como si lo lijamos y luego eso. Es importante después de todo esto limpiarlo bien. Si queréis podéis limpiarlo con alcohol. Yo tengo el trapo mojado en alcohol.
Ahora vamos a proceder a mezclar el epoxi. Como veis es un bicomponente. Normalmente los epoxis para cuchillería y para otro tipo de cosas suelen ser bicomponentes. Hay dos compuestos que los tenéis que mezclar y una vez que los mezcláis pues tenéis, en este caso son 30 minutos para el secado. Tenéis un margen de 30 minutos para el secado que yo creo que es más que suficiente. También hay otro que nos dio Brisa de 5 minutos, pero creo que por si tenéis que hacer algo, tenéis que corregir algo, el de 30 minutos es más que recomendable. Lo único que tenéis que hacer pues es poner unas gotitas, no poner mucho tampoco, ¿eh? Yo igual me estoy pasando un poquito, pero para un cuchillo que ya tiene los liners pegados no es necesario el tener tanta cantidad. Como veis, echamos los dos y ahora lo que vamos a hacer es proceder a mezclarlo bien. Eso sí, tenéis que mezclar bien los dos compuestos para que luego se haga un bloque con las cachas. Este tipo de pegamentos son bastante potentes, así que una vez que ya pase la media hora, si lo queréis luego modificar, va a ser bastante difícil, bastante difícil quitarlo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es pegarlo, poner el epoxi en la espiga. Vamos dándole poquito a poco. Ahora vamos a proceder a montar la cacha. Yo la suelo montar ya con una parte de los tornillos puesta. Como veis hay una parte ya puesta y luego le pongo la otra. Y luego ya me es mucho más fácil porque aguanta las dos cachas. Y luego lo único que tengo que hacer es poner en la otra parte del tornillo y apretarlo bien. Y al apretarlo también veréis que va saliendo epoxi. Lo que tenéis que ir haciendo es limpiarlo poquito a poco, ¿no? Lo siguiente que vamos a hacer es poner unos sargentos. Para que el epoxi tenga más efectividad es bueno que esté bajo una presión constante. Los tornillos ya hacen su presión y ya visteis cómo he tenido que limpiar epoxi al apretar los tornillos porque el exceso lo va soltando. Pero con los sargentos aún le damos más presión, con lo que aún queda mejor. Lo voy a poner en la zona del recazo, aquí donde lo estoy poniendo ahora. Es una zona que sufre bastante con el trabajo, ¿no? Sobre todo si macheteamos o hacemos una tensión lateral del cuchillo, suelen ser zonas que sufren bastante, perdón. Y es conveniente tenerlo ahí bien. Bueno, chavales, ya ha pasado más de media hora, ha pasado 3 horas o por ahí, lo he dejado secar bastante bien, pero aún necesita unas 24 horas o por ahí para que quede bien solidificado. Pero
con estas 2 horitas, esta media horita, nos va a permitir seguir trabajando en el cabo. Como es un cabo que ya está preformado, pues no hay que trabajar mucho, ¿no? Con lima y con lo que es la lija. Así que ahora nos vamos a poner a disponer a limar los tornillos y empezar un poquito a darle ya los acabados finales a lo que es el cabo del cuchillo. Bueno, ya veis cómo va quedando. Lo único que tenéis que hacer es limar los 2 tornillos por los 2 lados e ir enrasando con la cacha. Ya luego con las lijas ya lo vamos dejando bien. Bueno, ahora antes de ponerme con la otra cacha, lo que voy a hacer es hacer el agujero para el cordón fiador. Como veis, estoy con una broquita, ya he marcado antes con dónde iba exactamente y lo único que tenéis que hacer es hacer el agujero. Bueno, una vez que ya tenemos listas las cachas, los laterales, lo que vamos a hacer es todo el contorno. Es sencillito también, solo tenemos que darle con la lija, ir quitando el material hasta que veáis que ya la lima pues choca con lo que es la espiga, os va a resbalar. Cuando os resbale la lima veréis que ya ha llegado a lo que es la espiga. Bueno, aquí ya veis que estamos llegando a lo que es la espiga, ya la lima suena diferente, resbala, porque la espiga es más dura que el HRC de la espiga, es más dura que el de la lima, y ya veis que está empezando a resbalar, ya sabemos con esto que va llegando a la ESA. Aquí lo veis, está enrasado. Bueno, ahora haremos esta parte. Siguiente paso, vamos a hacer la zona de los dedos y vamos a utilizar esta parte de la lima para hacer las curvas. El lomo, como veis, es un poquito más recto, entonces la zona de los dedos es un poquito más complicada, y si utilizáis una lima de media caña es la idónea. Esta que estáis viendo aquí, iréis comiendo material, es igual que el lomo, tenéis que tener un poquito más de cuidado, simplemente de dejarlo bien y listo, no es mucho más complicado que el otro lado.
Siguiente paso, las lijas. Como veis estoy utilizando una de 80 y luego utilizaré una de 120. Para esta zona de los dedos podéis utilizar un palo redondo. Como veis es mucho más cómodo. La cuestión de las lijas es ir refinando el mango y ir redondeando las aristas, que le da un toque más ergonómico, más suave. Os tenéis que parar en esto un poquito más si lo queréis dejar fino. Cuanto más numeración tenga la lija, pues más finito lo iréis dejando. La 80 es una más vasta, la 120 que voy a usar más adelante es más finita, y si queréis utilizarla, dejarlo pues el mango pulido, pues lo podéis ir subiendo. Yo con una lija de 120 es más que suficiente, porque te da un grip bastante bueno y te da una comodidad en la mano bastante agradable. Aquí veis la lija que os dije de 120, que es la última que voy a utilizar porque a mí me gusta bastante así. Esta es la que utilizamos antes, como veis pone 80, es más gruesa, para ir desbastando cosas es la idónea. Y luego esta, la de 120, pues para mí, para terminar el mango, es la que mejor me gusta.
Bueno, vamos a usar aceite de linaza. Más que nada porque a mí me gusta, esto es una manía mía, pero me gusta que marque la veta. Luego lo que vamos a hacer es lijarlo. Y cuando lo lijemos se van a notar mucho lo que son las vetas. También lo podéis dejar así, completamente, que no se vean mucho las vetas y queda el mango completamente negro. Esto a medida que va secando pues se van apreciando cada vez más lo que son las vetas. A mí personalmente me gusta darle un poco de aceite de linaza, luego pasarle la lija de 120 y ya va marcando lo que son las capas de la micarta, ¿no? Y queda así como bastante bonito. Bueno, después de unas pasaditas de lija ya lo he terminado, así es como lo suelo dejar yo. Y la verdad es que a mí me gusta el resultado, espero que a vosotros también. Ya sabéis, si os ha gustado le podéis dar a like, me podéis comentar lo que vosotros queráis, lo que le hubierais hecho al cuchillo o cómo pensáis que se podría haber hecho. Bueno, chavales, ya habéis visto lo facilísimo que es encavar este cuchillo. Yo os animo a que encabéis este cuchillo, porque os sale un pedazo de cuchillo. Ahora lo siguiente que haré será hacerle la funda, que también le haré un vídeo. Tengo que comprar cuero y eso, y le haré una fundita, no, cuero o igual en Kydex, según me dé, ¿no? Ya veis, el cordón, para el cordón fiador, tiene los remaches, ya habéis visto el resultado que ha quedado. Es que es facilísimo, lo podéis hacer en un día. Podéis comprar, incluso si no queréis las cachas preformadas, sabéis que tengo otro vídeo del trapper, de un trampero, o perdón, sí, del trapper, que es otro cuchillo que me mandó Brisa en la primera colaboración, que os voy a dejar aquí el enlace. Si lo queréis ver, las cachas no estaban preformadas, simplemente venían las láminas de mi carta. Y yo le fui dando forma y quedó, es el mismo resultado que es. Es una manera muy facilísima para gente que no tengáis muchísima herramienta ni tengáis mucha idea de cómo hacer un cuchillo. Es iros metiendo en este mundillo y ir aprendiendo poco a poco. Ya lo veis, es facilísimo, es un cuchillo que tiene una ergonomía muy buena, es un cuchillo considerable con un corte impresionante, ¿no? Y el acero ya, el N690Co, este es un acero buenísimo, es de primer nivel. Pues ya veis, os animo para que paséis por la tienda o la página de Brisa, os hagáis con algún producto. Y nada, nos vemos en otro vídeo y hasta luego.